Hola, soy Patricia Pérez, historiadora del arte y directora de Cuéntame un cuadro. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y de la mano del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo os invitaremos a seguirle la pista a la presencia de la violencia machista a lo largo de la historia del arte. Hoy os traemos varias obras de arte que ponen de relevancia la importancia que se ha dado a lo largo de los siglos a la castidad femenina, convirtiendo esta en una especie de sello de calidad que toda buena mujer tenía que tener inmaculado, por lo menos hasta que el hombre lo decidiese. De la importancia de la castidad femenina ya nos hablan en la antigüedad clásica, cuando se ponía de relevancia la virginidad de diosas como Atenea, levantando incluso un templo en honor a esta cualidad de la diosa, el famoso Partenón. El Partenón de Atenas no era otra cosa que un templo levantado a mayor gloria de Atenea Pártenos, que para quienes estéis un poco verdes en la lengua griega, ya os avanzo que significaba Atenea Virgen. Y claro, con monumentos levantados en honor a la virginidad, aquello solo podía ir cuesta abajo y sin frenos. Y nos plantamos en la antigua Roma con historias como la de Lucrecia. El historiador romano Tito Livio nos pone en antecedentes y nos planta el inicio de la historia de Lucrecia en una noche en la que un grupo de nobles romanos, borrachos y aburridos en ese orden, empezaron a debatir sobre cuáles de sus esposas sería la mejor. Vamos, la típica competitividad de primero de heteropatriarcado. A estos elementos no se les ocurrió otra cosa que cabalgar en grupo a casa de cada uno para pillar a sus parejas infraganti y ver cómo se estaban comportando estas, básicamente para ver si les daban el sello de denominación de origen protegida, buena esposa romana. Tito Livio nos cuenta que las mujeres de todos esos nobles fueron descubiertas de fiesta y parranda en ausencia de sus esposos. Vamos, que estaba Roma como Ibiza en agosto. Todas salvo una, Lucrecia, que se encontraba trabajando en el telar y que además, al ver llegar a su marido con toda aquella tropa, se puso a hacerles la cena. A esto le llamo yo ser multitarea, que lo mismo tejes una colcha que cocinas para 20. Como veis, Tito Livio ya nos está poniendo en antecedentes y añade además que Lucrecia era una mujer decente y hermosa. Con todo esto, el autor nos cuenta que uno de esos nobles romanos, concretamente el hijo del rey llamado Sexto Tarquinio, regresó una noche a casa de Lucrecia después de aquel banquete, a sabiendas de que la joven se encontraba sola en su palacio. El hijo del rey de Roma amenazó a Lucrecia con matarla si ésta no accedía a mantener relaciones sexuales con él, a lo que Lucrecia se negó. Cuando el joven romano vio que Lucrecia no tenía miedo a morir, Tito Livio nos cuenta que la amenazó, y cito literalmente, con algo peor que la muerte. ¿Algo peor que la muerte? ¿Escuchar un disco entero de Maluma? No, la pérdida del honor. Sexto Tarquinio amenazó a Lucrecia con que la mataría a ella y a uno de sus esclavos y que dispondría los cuerpos de tal forma que pareciese que ella había cometido adulterio. Y claro, ser mujer y que te acusen de adúltera, pues esto se ve que en la antigua Roma no les entraba en la cabeza. Así que Tito Livio nos cuenta que Lucrecia finalmente cedió y fue violada por Sexto Tarquinio. Cuando el padre y el esposo de Lucrecia regresaron a su casa, Lucrecia les contó lo ocurrido e inmediatamente después se clavó un puñal en el pecho. Eso sí, antes de morir, Tito Livio nos contaba que Lucrecia pronunciaba la siguiente frase: ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Vamos, básicamente que después de ser violada, la única salida que te quedaba era la muerte, porque mujer y deshonra casaban peor que el agua y el aceite. Además de utilizar el relato de Lucrecia para hacer apología de la castidad femenina, Tito Livio nos cuenta que la venganza de la muerte de la joven fue la excusa de los romanos para terminar con la monarquía e instaurar la república. Vamos, que de nuevo, una agresión sexual fue utilizada como una excusa para enseñarles a las mujeres que antes muerta que promiscua y que no hay mal que por bien no venga, ya que la venganza de la violación de Lucrecia puso fin a la tiranía de los reyes de Roma. Y así, una vez más, una historia de violencia machista fue escondida detrás del disfraz de las gestas históricas y el suicidio de Lucrecia fue representado en multitud de ocasiones. Al ser una escena que ilustraba perfectamente la importancia que se ha dado a lo largo de la historia a la castidad femenina. Y estaréis pensando, madre mía, qué bestias éramos antes, ¿eh? Claro, porque ahora ya no se culpabiliza a las víctimas de las violaciones, ¿verdad? Como veis, no somos tan diferentes de esas sociedades que demonizaban a las mujeres después de perder la virginidad. Han pasado más de 2000 años desde que Tito Livio nos contó el relato de Lucrecia. ¿Y tú? ¿No vas a hacer nada porque cambie la historia?